Bienvenidos a Great Talks. Soy José Antonio Yasigi, director de Great Place to Work. En este podcast vamos a explorar lo extraordinario que surge cuando los líderes se atreven a construir una cultura diferente. En cada episodio conversaremos con gerentes generales que decidieron construir una cultura organizacional que transforma la experiencia de las personas en algo único. Pero no es solo eso. Vamos a ir más allá de lo profesional. Queremos conocer a nuestros invitados desde un plano personal y que nos cuenten historias auténticas, lecciones valiosas y momentos que inspiraron a transformar sus vidas y a sus organizaciones en grandes lugares para trabajar. ¿Tomas decisiones que impactan la organización a nivel estratégico? Este podcast está diseñado para ti. Te inspirará y abrirá nuevas perspectivas, especialmente si eres un apasionado de las personas en su lugar de trabajo. Acompáñanos semana a semana en este viaje de construir un gran lugar para trabajar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Great Talks. Hoy tengo un gran invitado, Juan Pablo Carmi, CEO de CrossNet, empresa reconocida como un gran lugar para trabajar, no solo en Chile, sino que en América Latina también. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, José Antonio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Colega, ¿verdad? Ingeniero. Colegas, ingenieros de la Universidad Católica, algunos años atrás. Tal cual. Juan Pablo, me gusta siempre empezar esta conversación donde me cuentes cómo llegaste a CrossNet, cómo se dio eso, esos inicios, cómo es la historia del inicio. Bueno, bien interesante en realidad. Yo saliendo de la universidad nunca pensé que iba a tener una empresa. De hecho, tuve la suerte de quedar en un proceso de selección en la IBM, que en esa época costaba entrar a la IBM. Eran cientos de postulantes y yo fui el único seleccionado. Y procesos muy distintos a los que conocemos hoy. Completamente distintos, realmente espectaculares. Hay que reconocerlo, ahí aprendí muchísimo. Entré a 6 meses de entrenamiento. Salí de la universidad que tenía que pagar y entré a una universidad en donde además me pagaban. Era espectacular. Y trabajé en la IBM, la verdad es que 7 años, y después se dio la oportunidad, producto de las relaciones de mi jefe que se había cambiado de trabajo, de irme a trabajar a otra multinacional, ya no gringa, sino que española. Mira. Trabajé 7 años también en la Telefónica. Otro mundo, o sea, ya 15 años trabajando. Y se dio una oportunidad que no me esperaba. Me llamaron de una compañía que había fallecido su dueño. Mira. Y necesitaban a alguien que se hiciera cargo como gerente general. Una compañía más pequeña, chilena. Y entré a trabajar en esa empresa. Fue muy interesante, fue muy motivador, fue muy desafiante también, porque una compañía que estaba bastante complicada con todo este tema de que había fallecido el dueño, la sucesión, etcétera. ¿Era familiar? Era familiar, efectivamente. Y eso tiene sus desafíos también. Pero me permitió trabajar en una compañía más pequeña, más alcanzable, más maniobrable, en donde movía una palanca y la dirección, la empresa se movía de verdad rápidamente. Y ahí es donde empezó el bichito como de la independencia. Estuve ahí como alrededor de 4 años y se dieron las oportunidades como para poder partir un emprendimiento. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 90 del 90 y... estoy perdido en los años. No, pues, del 2009, porque ya la compañía tiene 16 años. El 2009, a fines del año 2009, partimos con esta compañía, que fue bien interesante, porque en realidad nosotros nos dedicamos al tema tecnológico, plataformas tecnológicas para atender plataformas de contact center. Y en esa época solamente tú podías comprar tecnología, comprar equipamiento, comprar software, licenciamiento, etcétera, para armar tus grandes contact centers. Entonces, las empresas más grandes de Chile, las que tenían contact center más grandes, muchísimos clientes masivos, tenían la posibilidad de tener plataformas world class. Y nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos algo distinto? Y creamos un modelo en el cual pudiéramos llevar a la nube la plataforma de software, cosa que prácticamente no existía. En América Latina no había ninguna empresa que lo hiciera, y en el mundo había 1 o 2 experiencias similares,
Así que nos lanzamos a la piscina, ahí con un par de socios, y la verdad es que nos fue extraordinariamente bien, porque era lo que el mercado necesitaba en ese minuto, a tal punto que hoy día ya no se piensa en que tenéis que comprar tecnología, está todo en la nube, pero 16 años atrás no era así. Entonces fue muy interesante. Se dieron cosas en la vida, como para ir empujando a generar esta posibilidad de ser empresario que la verdad hasta ahora. ¿Y cómo empezó? ¿Tuvieron que contratar gente? Tuvimos que partir obviamente contratando gente, partimos en una oficina de 2x2, éramos 5 personas metidas en una oficina de 2x2, haciendo grandes inversiones además, o sea, arriesgando harto. Gracias a Dios tuvimos un muy buen socio, tengo que aprovechar de mencionar ahí nuestro socio Beltec, con su CEO Rodney Everett en esa época fue un tremendo apoyo. Pero además tuvimos que arriesgar, tanto mi socio, yo tuvimos que arriesgar bastante, contratar gente y empezar a hacer algo que no había hecho nadie prácticamente en el mundo. Y al poco andar, bueno, en realidad, paréntesis, eso fue a fines del 2009 y en febrero del 2010 vino el terremoto. O sea, nosotros estábamos partiendo con la empresa y se congeló el país, prácticamente 6 meses. Tuvimos casi 6 meses sin poder tener reuniones con clientes. Pero eso también nos ayudó a afianzar el equipo y el modelo y salir con un servicio interesante. Y ya el primer año teníamos 12 clientes y ha sido muy bonito, muy bonito. Oye, ¿y cómo fue el cambio de tener que trabajar en la línea, verdad? Como te ocurrió en las experiencias anteriores. ¿Cómo fue eso desde la misma contratación de personas? ¿Qué tipo de perfil? O sea, me imagino que en los temas técnicos tenían muy claro lo que necesitaban, pero en las otras cualidades que nos completan como profesional. Buen punto. Mira, la verdad es que es muy buena tu pregunta, porque yo diría que eso fue lo más motivante para decidir partir con algo nuevo. La verdad es que en el trabajo que tuve en las multinacionales, en donde no tengo nada que decir, o sea, aprendí muchísimo, siempre había algo que como que me tenía descolocado. Las compañías, en general, las organizaciones estaban como muy trabajando hacia arriba, trabajando hacia los jefes, no hacia las personas, no hacia los clientes. Yo me acuerdo en esa época tratábamos de implementar el concepto de la pirámide invertida, es decir, compadre, estamos aquí, los que están de cara a los clientes son los más importantes y el resto de la organización, los jefes, los gerentes, están para facilitar la vida. Y como que de alguna manera tendía a pasar lo contrario. Tendía a pasar que las jefaturas se endiosaban, los gerentes se endiosaban, al final lo que decía el jefe era ley, ¿ya? Y eso me incomodaba mucho. Entonces, una de las cosas que me motivó cuando pasé por esta compañía un poco más pequeña, el hecho de poder decir, ¿sabes qué? Cuando uno tiene una idea potente y la implementa con pasión, se pueden hacer cosas diferentes. Y así fue como empezamos a decir, ¿sabes qué? Más allá de tener un servicio tecnológico, tenemos que tener un servicio. O sea, estamos aquí para servir. Y no solamente un tema de la empresa, sino que un tema ya que yo diría un poco dirige mi vida trascendental desde todo punto de vista. Estamos para servir. Y si es así, entonces generemos algo que esté al servicio de los clientes. Mejoremosle la vida a los clientes, mejoremosle los indicadores, mejoremosle el pasar, pero con un equipo que lo pase bien, que efectivamente esté con ese concepto. Y yo te diría que cuando buscamos perfil, más allá de lo técnico, como tú decías, porque además estábamos innovando, estábamos haciendo algo que técnicamente no existía, fue esto, buscar gente que tuviera ese mismo propósito, la misma escala de valores, desde el punto de vista de estar, aquí estamos para servir a otro. Y así se empezó a armar un equipo realmente muy potente porque éramos pocos, hacíamos todos de todo, al comienzo obviamente, una compañía pequeña, pero eso hizo que los técnicos supieran de venta, los vendedores supieran de finanzas, ¿ya? Y los de finanzas supieran de la parte técnica, y así se armó un equipo realmente muy, muy potente. Siempre manteniendo esa lógica. ¿Y fue difícil? No, la verdad. La verdad es que yo te diría, y ahí yo agradezco a la vida también, porque la experiencia que uno va teniendo en las distintas empresas se empieza a generar redes. Y cuando se empezó a correr la bola de que estábamos haciendo algo como esto,
la gente llegaba, se aparecía. Nosotros decíamos con mi socio y después con todo el equipo, de alguna manera cuando uno hace las cosas bien, con pasión, con cariño, se van alineando los planetas, las cosas van saliendo. Ya, bien. Oye, y cuéntame un poco del proceso de globalización de CrossNet. Muy interesante también. ¿Eso ocurre al tiempo después? No mucho tiempo después. Como te decía, nosotros el 2010 yo diría que fue como el año que empezamos a levantar. Y nosotros representábamos un software, o más bien utilizábamos para nuestras plataformas un software WordPlus. Y la gente, digamos, la empresa, la dueña de este software, que es Genesis, cuando vio que estábamos teniendo algo distinto acá en Chile, en el fin del mundo, les llamó la atención. Entonces vino a Chile, el número 2 de la compañía a nivel mundial, a preguntarnos qué es lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho y cómo habíamos tenido no sé, pues si en Chile habían 20 clientes que podían tener esta solución antes de que existiera CrossNet, nosotros ya en menos de 2 años teníamos 30 clientes. Entonces dije, ¿cómo lo hicieron? Y cuando le contamos lo que hicimos, nos plantearon la posibilidad de abrirnos al resto de América Latina. Nos dijeron, nosotros los podemos apoyar, ¿qué significaría irse a países como Perú, Colombia, Argentina? Y así fue que partimos el año entre el 2014 y 2015, partimos en Perú, al año siguiente nos fuimos a Colombia, al año siguiente partimos en Argentina, y ya cerca del 2019 estábamos abriendo la oficina en México. Y sin darnos cuenta, hoy día estamos en estos 5 países, ha sido extraordinario. Operamos en realidad como una sola compañía regional. Tratamos un poco de romper las barreras de los países, pero obviamente que tenemos presencia local y cada país tiene su forma, su estilo. Ha sido muy interesante la globalización porque nos ha permitido aumentar un poco la masa cultural de la compañía, o sea, el peso cultural de la compañía, trascender un poquitito más. Esa era mi pregunta siguiente. Tuvieron, me imagino, que replicar lo mismo que hicieron en Chile en cuanto a formar un equipo, contratar gente localmente. ¿Cómo lograste que esa cultura que ya se había, me imagino, asentado en la oficina en Chile, se lograra también replicar en los demás países? ¿Cómo mantener esa misma cultura a nivel global? Yo te diría que hay 2 cosas ahí. Lo primero es que en realidad cuando uno plantea la cultura basada en las personas, al final es como ley natural. Es atractivo. O sea, es un proyecto atractivo para la gente también. La gente lo pasa bien. Se desarrolla en la compañía. Trabaja como chino. Porque la verdad es que tenemos una exigencia muy grande desde el punto de vista de los servicios a los clientes. Pero como se pasa bien, tiende a ser un poco imán. Pero es cierto que no es fácil. Entonces lo que hicimos al comienzo, de hecho nosotros partimos de la compañía y teníamos nuestros principios. Teníamos el principio de la humildad, la contribución, el compromiso. Y le agregamos uno que es la valentía. Porque le pedimos a nuestros colaboradores, oye, ¿alguno de ustedes le interesa irse a abrir patria a otro país? Y claro, uno levantó la mano, que venía más bien del área técnica, del área de desarrollo, y dijo, a mí me interesa. Dijo, pero tú eres de desarrollo. Sí, pero me interesa desarrollar otras habilidades también. Y así fue como se fue. Entonces se complementaron ambas cosas. Partir con alguien que había vivido ya la experiencia de la cultura de la compañía, llevarlo a un país y empezar a reclutar personas con la misma lógica, con los mismos principios fundamentalmente, pero lo teníamos como foco. Y cuando empezamos a abrir los otros países pasó más o menos lo mismo, siempre con esta lógica de ir colocando algunas personas que ya habían vivido el proceso completo, que lo tenían bastante en el cuerpo, llevarlo a otro país para que sumaran talentos, gente, cultura, ¿cierto?, de los distintos países a donde íbamos. Y en el único lugar donde no lo hicimos de esa forma, porque ya teníamos una masa crítica más o menos grande en la compañía, estábamos trabajando de manera regional, pero además estábamos trabajando mucho de manera remota, entonces porque ya vino la pandemia, entonces efectivamente empezamos a trabajar de una manera distinta, como que las barreras de los países se bajaron completamente. Fue cuando tuvimos que abrir México, y ahí por contacto, por referencia, llegamos a una persona que se hizo cargo como country manager, en donde hubo calce cultural rápido, muy rápidamente, y nos permitió partir también con la misma lógica.
Hoy día, como te digo, siento que se hace un poco más fácil por el hecho de que el trabajo remoto hace un poco independiente el de donde estés. Pero al principio fue difícil desde el punto de vista de que había que hacer todo de nuevo en cada uno de los países, pero por otro lado fácil porque, como te digo, la gente llegaba a la compañía y decía, oye, pero ¿de verdad que es así CrossNet? Y todo lo que me cuentan para reclutarme es cierto. Y después entraban y se dan cuenta que sí, y eso es muy potente. Es muy potente. Vale. Oye, Juan Pablo, te quería preguntar, mencionaste valores o cualidades, si me la podéis repetir, le agregaste valentía. Sí, teníamos primero la humildad. Para nosotros la humildad es base, yo diría que es el pilar que fundamenta la compañía, porque al final tenemos que reconocer que somos seres humanos, que tenemos fortalezas y debilidades, y cuando uno reconoce esas fortalezas y reconoce las debilidades, al final las fortalezas las pone al servicio de otro, y para tus debilidades pides ayuda, y ahí se va empezando a generar equipo. Yo diría que eso fue como lo más rupturista, porque al final uno hablaba de humildad y se oye, pero ¿por qué hay que ser humilde? No, obviamente sí, porque estamos hablando de seres humanos. Pero era humildad, compromiso, obviamente, ¿cierto? Porque hay que hacer las cosas porque uno quiere y no por obligación. Y mucha gente habla de responsabilidad, nos encanta la responsabilidad, pero al final el responsable hace las cosas porque hay que hacerlas. El comprometido es porque quiere. Y contribución. Esos eran como los pilares iniciales de la compañía, porque cuando hablamos de contribución es nadie importa más que otro. Todos en la compañía son importantes y la contribución de cada uno es igualmente valiosa, cada uno desde su rol. Esa era como un poco la lógica. Y después se sumó la valentía. Y no quedó ahí, porque en realidad cuando ya estábamos habíamos abierto todos los primeros 4 países, antes de México, decidimos hacer un trabajo con todo el equipo. Decir, ¿saben qué? La compañía ya no es lo mismo que partió. Ahora ya estamos en más países. Nos quedamos cortos, estamos bien con estos principios, necesitamos algo más. Hicimos un trabajo bien interesante porque nos juntamos con todos los equipos, con todas las personas de toda la empresa. Y lo primero fue si dejábamos los 4 que teníamos o sacábamos alguno o lo ratificábamos. Se ratificaron los 4. Pero se agregaron 3 más. Se agregaron 3 principios que definió el equipo que era importante agregar para tener los 7 que tenemos hoy día, que son el respeto, la búsqueda de la excelencia, no la excelencia en sí, porque esa va un poco en contra de la humildad, nadie es perfecto, pero sí hay que buscarla, y la innovación, porque estábamos en una compañía que además está en el mundo tecnológico. Entonces, con esos 3 redondeamos lo que hoy día tenemos como los 7 principios básicos de la compañía. Oye, cuéntame, estos principios me imagino que se han sacado a relucir en muchos momentos de la empresa, y casi siempre aparecen en los momentos más desafiantes, en los más duros, porque ahí se ve realmente lo asentado que están. ¿Tú te acordás de algún momento en que tú hayáis dicho, pucha, esa es nuestra gente? Eso es lo que hemos desarrollado acá. Sí. No sé, me imagino, por ejemplo, la pandemia o... Bueno, efectivamente, yo te diría que hay dos hitos, quizás 3 hitos importantes, yo creo que es interesante contarlo. El primero es que nosotros teníamos toda nuestra solución, antes que existiera el mundo que existe hoy día, de que está todo en la nube, nosotros tuvimos que construir nuestra nube. Entonces teníamos toda nuestra solución en un data center. Cuando teníamos del orden de 45, 47 clientes, tuvimos que, por razones del destino, cambiarnos de data center. Cambiar de data center implica... Y nosotros tenemos una solución, un servicio que es 7x24, no puede apagarse en ningún momento. Y cambiarse de data center implicaba en caliente, o sea, con estos 50 clientes funcionando, tenían que seguir funcionando. Entonces buscamos una fecha, que en esa época además tuvimos la suerte que nos coincidió un 18 de septiembre, que partió un día martes. No me preguntéis por qué, pero dieron feriado el viernes, partió el día martes 17, ya entonces dijimos, martes 17 nos vamos a concentrar. Y concentramos a todos de la compañía, nos juntamos en la oficina, el martes 17, sacos de dormir, etc. Y trabajamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 6 días, sin volver a la casa.
para que el lunes, después del 18, tuviéramos a todos nuestros clientes funcionando, sin impacto. No solamente funcionó, sino que fue extraordinario. O sea, el contar con el apoyo, contar con el compromiso. Ahí se notó el compromiso, claro, claramente, pero no solamente porque era una obligación, sino que además lo pasamos extraordinariamente bien. Obviamente que tuvimos muchísimos problemas, pero mira, estábamos trabajando y llegaba la señora de uno con empanada, después llegaba mi señora con pollito, después otro que traía una torta. O sea, yo diría que sentó las bases de que esto ya era casi una familia. Eso fue un episodio que yo creo que es importante, que fortaleció mucho. Sí, claramente. Después vino la pandemia, y la pandemia fue un tema crítico también. Incluso poco antes de la pandemia, nuestra oficina estaba cerca de Plaza Italia, cuando fue el estallido social. Y ahí también tuvimos un tema importante, porque no podíamos seguir trabajando en la oficina. Tuvimos que empezar a trabajar remoto, obligadamente por el estallido. Entonces, cuando vino la pandemia, nos pilló a nosotros ya trabajando desde las casas. Entonces, al final estábamos listos. Pero ahí sí, todos nuestros clientes empezaron a tener el problema que tenían que irse a trabajar desde las casas. Y toda nuestra tecnología que estaba pensada para trabajar en redes empresariales, la tuvimos que llevar de un día para otro a redes mucho más ampliadas. Y eso fue un desafío gigantesco para nosotros y para nuestros clientes. Ese fue también otro hito que marca como que va poniendo un sello como de esta compañía ya está madurando. Y el último fue hace un par de años atrás, en donde estábamos haciendo un cambio tecnológico para llevar definitivamente todos nuestros clientes de esta antigua tecnología de nube propia allá a las nubes actuales, mucho más modernas, mucho más globales. Y ahí nos pasó que teníamos toda una planificación. Teníamos que migrar a todos nuestros clientes. Más de 200 clientes que teníamos que ir migrando de a poco, y lo teníamos planificado casi para 2 años. Cuando nos quedaban 57, todavía me acuerdo el número, ahí se cayó el data center donde nosotros trabajábamos. Tuvo un ataque de phishing, wow, que quedó capturado, y nos quedamos sin servicio. De la noche a la mañana, un día nos quedamos sin servicio, y en 2 días migramos 57 clientes. O sea, lo que teníamos pensado hacer en 8 meses, lo hicimos en 48 horas. Y no perdimos ni un solo cliente. Todos nuestros clientes no solamente nos apoyaron, sino que además nos aplaudieron. El cómo fuimos capaces de lograr algo así. Y fue más o menos lo mismo que hicimos para este 18 de septiembre aquel, pero ahora con la empresa mucho más grande, con mucha más gente, que nos centramos en la oficina y que tuvimos ahora el apoyo además de todos los países. O sea, esto estaba afectando solo Chile, pero nos apoyaron desde México, desde Colombia, desde Argentina, de Perú. Se armó un trabajo pero extraordinario, un team realmente muy comprometido, y sacamos adelante una tarea que parecía imposible. Así que yo te diría que esos son como los hechos que van fortaleciendo, que van como convirtiendo esta compañía en una cuestión mucho más sólida, digamos. Oye, Juan Pablo, ¿y qué desafíos te encontraste? Bueno, ya después de 16 años podías hacer una mirada hacia atrás, cuando tuviste que asumir el rol de gerente general. ¿Qué es lo que más te desafió en el momento, o hasta ahora a lo mejor, de ese rol en particular? Yo te diría que lo más complejo, a mi juicio, bueno, no lo había pensado así como lo estáis preguntando, pero yo te diría que lo más complejo es un poco la soledad, porque hay ciertas cosas hay ciertas decisiones que tenéis que tomar, y normalmente las personas dan como que todas las cosas por hecho. No, si él debe saberlo, no, si él no debe tener problemas, no, si él... Hay un dicho gringo muy particular que lo refleja bien, que es it's lonely at the top. Exactamente, es bastante solo. Yo diría que ese fue el primer desafío, o el más fuerte que he tenido, digamos, hasta ahora. Pero de alguna manera yo creo que el pensarlo al revés, el llevar el concepto de la pirámide invertida, un poco me ha ayudado a pasar eso. O sea, el tratar de ser no un jefe, sino que una persona que sume, que ayude, que apoye, que sirva al resto, que esté realmente al servicio de la organización y no al revés. Siento que ha sido como lo que me ha ayudado a superar eso, porque al final se arma un equipo en donde toda la gente siente que desde el jefe está ayudando, como no voy a ayudar yo.
Y lo otro es que generar en la compañía una lógica de una cultura que acepta el error. Eso ha sido clave. El no sobre reaccionar, el no pensar que una persona que cometió un error tiene que ser castigado, sino que simplemente comprendido, superado, y también ha ayudado mucho a eso. ¿Y qué tanto te han ayudado los colaboradores de tu empresa a ser un mejor líder? No, pero es que es básico. O sea, yo no sería si no es por ello. No, fundamental. O sea, realmente yo me saco el sombrero porque la gente demuestra no solamente capacidad técnica, sino que demuestra que hacen las cosas con cariño, ¿no? Que hacen las cosas, como te decía, no por obligación. Yo creo que he sido un afortunado, ¿no?, de tener un equipo realmente con un compromiso que va más allá de lo normal, ¿no? O sea, el superar estas etapas que te estaba planteando, sí, son como hitos bastante críticos, pero en general nosotros tenemos una compañía, tenemos un modelo de servicio que es bien innovador también, ¿no? No solamente partimos con el tema de la nube, sino que nosotros tenemos un modelo de servicio que le llamamos el tenedor libre, ¿no? O sea, nosotros le entregamos a los clientes un servicio sin límite de horas. Todo lo que necesiten que hagamos, se los hacemos. Tenemos como lema que no existe el no. Claro, puede que nos demoremos más, que nos demoremos menos, que sea más complejo, menos complejo, que requiera más o menos recursos, pero al final este concepto de tú pagas un servicio y yo te tengo que resolver todos tus problemas, como sea, ¿ya? Suena bonito, lo hemos logrado hacer, pero es extremadamente exigente. Porque hay que estar permanentemente, o sea, nunca nos falta pega, todo lo contrario, siempre sobra pega. Y en eso el equipo apaña, pero de una manera espectacular. O sea, realmente la gente trabaja, no es que trabaje más de la cuenta, ¿no?, pero muchas veces la presión es muy grande, ¿no?, y cuesta aprender a organizarse, a organizar el trabajo para que esa presión la podáis manejar. Y ha sido extraordinario, ¿no? O sea, de verdad, hoy día tenemos más de 250 clientes, estamos en 5 países, son casi 160 personas la compañía. No es fácil ya mantener eso, pero es increíble cómo se mantiene, ¿no? Y se nota, y yo la verdad es que lo noto y lo digo con orgullo. No es bueno sentir orgullo, no es un buen... pero yo la verdad es que lo siento, y lo conversábamos mucho con mi socio cuando viajamos. Nosotros vamos prácticamente 2 veces al año al menos a cada uno de los países, y cada vez que viajamos a los países nos reciben con un cariño impresionante. O sea, están todos los colaboradores ahí, nos reciben con abrazos, nos mandan de vuelta con cosas ricas para comer, ¿no? Realmente es algo distinto a lo que uno podría pensar de una empresa, digamos. O sea, hay mucha cercanía también de los líderes de organización con la gente. Sí. Sin pensar que hay poca exigencia, porque como te decía, es todo lo contrario, somos tremendamente exigentes, pero sí, hay mucha cercanía, hay mucho cariño. Oye, Juan Pablo, se nos ha pasado volando la conversación, pero muy entretenida. Quiero pasar al segundo bloque, donde ya hablamos más con Juan Pablo Carmi, la persona. ¿Ya? Desligándose un poco del rol, aunque todos sabemos que al final uno es uno. Exactamente. Se juntaron nuestros equipos, así que me contaron algo de tu vida, de tu vida personal. Y bueno, veo que eres de una familia de 5 hermanos, sí, ¿verdad? ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. 2 hombres, 3 mujeres. Pero lo que más me llamó la atención es cómo se ha extendido esta familia. Sí, impresionante. La verdad es que... Y me llamó otra cosa la atención también, que me cuentes un poco, porque tú eres más joven que yo, tienes 3 hijos casados y tienes nietos ya. Y no 1, sino que 6. 6. Tú empezaste muy temprano. Fue muy raro. Las cosas se dieron también. Así como con la empresa, las cosas se dieron. Yo tengo que reconocer que desde siempre me han dicho que soy un viejo chico, como que voy muy rápido. Pero sí, se dio que yo estando en el colegio me puse a pololear con mi actual señora, y cuando entré a la universidad estábamos pololeando, pero bien, o sea, estábamos más convencidos que no íbamos a casar, y yo estaba entrando a la universidad. Entonces,
teníamos que, al menos, no sé, pues, los 5 o 6 años que duraba la carrera para esperar, y de alguna manera se dieron las cosas, nos empezó a ir, o sea, nos fue muy bien como pareja, nos sentíamos muy afiatados. Pusimos juntos una fábrica de confecciones, hacíamos chalecos, me acuerdo en esa época. Entonces empezamos a juntar nuestra platita también, ella estaba trabajando, entonces también pudo juntar su platita, y se dio la posibilidad de que antes de terminar la carrera, de hecho el último año de carrera, decidimos casarnos. Y decidimos casarnos porque queríamos casarnos, queríamos seguir juntos, y la verdad es que fue extraordinario porque ese último año fue mi mejor año de universidad. O sea, ya no tenía que salir de mi casa para ir a verla, sino que me quedaba en mi casa con ella, entonces además podía estudiar más, invitar a los compañeros a la casa a estudiar. Se me dio como mucho más fácil. Entonces me casé muy joven. Yo me casé a los 23 años. Bueno. Y ya el año siguiente, cuando salí de la universidad y entré a trabajar, nació nuestro primer hijo. Entonces que fue muy rápido. Y tuvimos un hijo por año. Entonces yo me casé en el 92, el 93 nace el primero, el 94 nace el segundo, el 95 nace el tercero. Entonces así se dio la primera. Aquí tuvimos 3 hijos muy rápido y yo a los 26 años ya tenía 3 niños. Pero además, después yo dije, ninguno de mis hijos va a ser lo mismo que yo. O sea, y fue al revés. Mi hijo mayor se le ocurrió irse a estudiar afuera, se fue a Suecia, y también cerca de los 24 años decidió casarse. Irse con señora, estuvieron 3 años en Suecia con su señora, y después volvieron a Chile y también fueron papás muy rápido. Y él mejoraba la versión del padre, porque tuvo 4 hijos ya. Entonces, claro, mi hijo mayor, de los 6 nietos, ya aporta con 4 y también se casó muy joven. Y mis otros 2 hijos se casaron también, siguieron el ejemplo y se casaron alrededor de los 29, 30 años. El ejemplo, pero del padre. Y sí, hoy día me hace una cosa increíble. Hace 6 años no tenía nietos, hoy día tengo 6 y me cambió la vida. Es otra cosa. Realmente se disfrutan de una manera increíble. Los 6 hombres, así que tengo 6 nietos hombres. Sí. ¿Qué tan importante ha sido tu familia, tu extendida familia, en lo que desarrolla hoy día? Bueno, en todo lo que desarrollaste y lo que es hoy día CrossNet también, porque como te dije, uno no puede separar tanto lo profesional de la persona. Somos uno. No, clave. Bueno, yo soy de ascendencia árabe, otra cosa que nos une. Soy de ascendencia árabe y eso hace que nuestra familia en general sea muy unida, ampliada. Cada vez que nos juntamos con mis hermanos, mis hermanos también tienen muchos hijos. Excepto una de mi hermana que no tiene hijos, pero es como la mejor tía, ¿cierto?, con su marido. En general somos muy unidos como familia, nos gusta juntarnos, nos gusta compartir. Y eso yo lo he llevado también a mi propia familia, con mis hijos, nos juntamos permanentemente, prácticamente todos los fines de semana. Y esa pasión de sentirse que uno en la vida puede mucho más cuando sabes que tienes apoyo, que tienes compañía, que tienes gente que te apaña, no solamente que te acompaña, sino que además te quiere. O sea, uno sentirse querido te empodera. Y eso es lo que yo he tratado de llevar también a la empresa. O sea, generar, no una familia, porque una empresa nunca va a reemplazar a la familia, yo se lo digo a la gente. O sea, parece que fuera en algunos aspectos, pero no, cada uno tiene su familia y tiene que cuidarla y cultivarla. Pero al menos que los principales valores de la familia, la unidad, el cariño, el respeto, uno siempre dice, y es increíble, la familia uno no la elige, ¿no? O sea, uno tiene los hermanos que tiene, ¿no?, que Dios le mandó, los hijos que tiene, y dicen, y en cambio en las empresas uno elige y selecciona. Yo siempre he sido de la idea, si en una familia se puede generar tanto cariño, tanta unidad, ¿por qué en una empresa tengo que seleccionar o más bien desechar personas? Y ahí es donde nace esta lógica de que todos pueden ser un aporte. Por eso el concepto de la contribución, ¿ya? Sí, es posible que haya cosas que te falten. ¿Querés desarrollarlas? Si la respuesta es no, bueno, no eres para esta empresa. Pero si la respuesta es sí, bueno, vamos. Y va la oportunidad y la siguiente. Y así se van generando equipos cada vez más leales. Qué buena forma de ponerlo, Juan Pablo. Oye, y lo otro que me llamó la atención, y lo mencionaste al comienzo de nuestra conversación, y ahora lo traigo a colación nuevamente, el tema del servir.
Tú dijiste que era un pilar importante no solo para la empresa, que ya me lo mencionaste, sino que también en tu vida personal. Sí. ¿No? Cuéntame un poco cómo se traduce eso en tu vida, en el servir. ¿Tienes alguna actividad que...? Sí, claro, bueno, es que en realidad yo soy además muy católico. Toda mi familia, de muy niño, estudié en un colegio católico, estoy en el Verbo Divino. Y de alguna manera se dio la oportunidad, que ha sido extraordinario, la verdad, de ir con mi señora participando en distintas instancias en las cuales nos han pedido apoyo. Primero en el colegio nos pedían apoyo para ayudar en la formación de los niños que estaban para la primera comunión. Después para las confirmaciones, nos pidieron formar jóvenes para sus confirmaciones. Y nosotros decíamos, oye, si no somos tan religiosos, pero no, esto es una experiencia de vida. Y después para novios. Nos hemos dedicado con mi señora en los últimos años a preparar novios para su matrimonio. Mira qué bonito. Y eso nos ha sido extraordinario, porque nos permite no solamente dar nuestro testimonio. Nosotros llevamos casados 33 años y pololeamos 7, o sea, llevo 40 años con mi señora, que ha sido una maravilla. Mi compañera toda la vida. Pero juntos hacemos esto. Entonces, más allá de mi trabajo, tengo un trabajo que hago con mi señora, que es preparar novios. Y el concepto básico es el servicio. Al final, el éxito de un matrimonio pasa exactamente por lo mismo. Yo estoy aquí no para que tú me hagas feliz, sino que estoy aquí para hacerte feliz. Yo me debo a ti, o estoy para servirte. Y ese mismo concepto llevado al mundo, llevado a la empresa, es como que mi mantra. Vivir para servir. Yo de las cosas que más me acuerdo de esa época cuando me iba a casar es de esta... Me tocó con un matrimonio, que seguramente con lo que tú haces con tu señora, con los novios. Me tocó a mí también a ir a esta charla. Y sabéis que fue realmente, nos acordamos hasta el día de hoy con mi señora, lo útil que fueron en un momento que, pucha, es un momento nuevo para uno, porque estáis pasando un estado de vida totalmente distinto a otro. Y no sabéis cómo enfrentarlo. Y de verdad que nos ayudó. De hecho, de las cosas, y fue hace muchos años, muchísimos años, yo no tendría por qué acordarse, fueron 4 sesiones, 5, pero me acuerdo como si fuera hoy día, hasta me acuerdo de las personas que nunca más volví a ver. Es impresionante, o sea, qué bonito, Juan Pablo. Te grafica, además, te refleja muy bien de lo que eres tú. Te quiero hacer unas preguntas que son de respuesta corta, porque son de 2 opciones. ¿Ya? Una o la otra. ¿Ya? ¿Reuniones cortas o conversaciones largas? Conversaciones largas. ¿Organigrama horizontal o jerárquico? Horizontal. Ya me lo había dicho eso al principio. ¿Reunión a las 8 de la mañana o brainstorming con café a media mañana? Brainstorming con café a media mañana. ¿Baby boomers con sabiduría o centennials con audacia? Ambos. Ya, bien. ¿Trabajar por resultados o cumplir horarios? No, trabajar por resultados, claramente. ¿Fiesta de fin de año con traje de etiqueta o karaoke con disfraces? Depende. Depende. ¿De qué? Claro. Normalmente karaoke con disfraces. Pero hay algunos hitos que hay que ponerle etiqueta. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, te saco un poco de tu binario. Nosotros en la empresa tenemos la celebración de fin de año, no de fin de año, sino que la celebración del aniversario de la compañía, siempre pasándolo bien, con baile, con comida, pero lo hacemos de etiqueta con pareja, con señora o con marido, cada 5 años. Mira. Sí, porque le ponemos un poquito más de glamour. De glamour, sí. Así que me encantan las dos, pero en general, más pasarlo bien. Gracias por compartirnos eso. Te quiero preguntar también, ¿cuál es el día típico tuyo? Así en 60 segundos, cuéntame cuál es el típico cuando no estás ahí conversando conmigo, digamos. En general son bastante similares. Yo me levanto relativamente temprano, tomamos desayuno con mi señora, parto a la oficina. Yo independiente de que nosotros en la empresa trabajamos de manera híbrida, la mayoría trabaja en forma remota porque además estamos en 5 países, etcétera. Yo trato de ir prácticamente todos los días a la oficina, al menos en las mañanas.
Yo trato de ir todos los días a la oficina para poder compartir con distintas personas. Aprovecho de tener las reuniones que requieren presencialidad. Después normalmente me voy a almorzar a mi casa, también almuerzo con mi señora, y sigo trabajando desde mi casa de manera remota, ya con todas las reuniones con los distintos países, etcétera, que no requieren necesariamente presencialidad. Sagrado, al menos una vez a la semana, ir a buscar a mi nieto mayor al colegio, que me queda cerca. Lo voy a buscar al colegio a mediodía y ese día almuerzo un poquito más tarde. Pero en general ese es mi día. En las tardes soy un poco fome. Antes hacía más ejercicio, ahora ya no puedo hacer mucho. Pero normalmente nos ponemos a ver alguna serie con mi señora tipo 7, 8 de la tarde. Y acostarse temprano para recargar batería. Me parece bien. ¿Hay algún momento inolvidable que tú tengáis en tu cabeza? También tengo otros casos de momentos inolvidables. Me encantó cuando celebramos los 10 años. Celebramos los 10 años con clientes acá en Chile, en el edificio en Costanera, arriba, en el Sky Costanera. Y fue una instancia maravillosa. Invitamos 100 personas, llegaron 200. El día estaba maravilloso. A las 9 de la mañana, con un sol radiante, la cordillera estaba nevada. O sea, fue como un regalo. Tengo una muy bonita experiencia, un muy bonito recuerdo de eso, porque uno como que cumplir 10 años no le daba tanta importancia, pero nos dimos cuenta que tanto los clientes como los proveedores le daban mucha. Y en general tengo unos muy buenos recuerdos también gracias a ustedes. Nosotros hace algún tiempo decidimos meternos en el tema del Great Place to Work. No para participar en un concurso, ni mucho menos. De hecho, ni siquiera sabíamos que había que había una premiación, sino que lo que buscábamos era una empresa que nos ayudara a hacer una encuesta de verdad potente para poder identificar qué hacer para mejorar y ser un mejor lugar para trabajar. Y recuerdo muy, muy emocionante cuando salimos, el primer año que participamos, salimos en el top 10 de las empresas y dijimos, aquí hay algo distinto, algo pasa. Y desde ahí nunca hemos salido de ese lugar, así que lo recuerdo también todas las ceremonias de premiación. Lo tengo muy presente, y además que ahora que mencionaste esto de acordarte de la ceremonia de 10 años, el aniversario de los 10 años, también el orgullo gigante que demuestra tu gente. O sea, nosotros lo vemos en las evaluaciones, gigante por la empresa. Imagino que el orgullo es a tope en esas circunstancias también para ellos, viendo lo que se ha logrado. Sí, claramente. ¿Cuánta gente, esa pregunta que se me ocurrió ahora, pero cuánta gente se ha mantenido desde los inicios? Harta, sí, tenemos mucha gente que lleva muchos años con nosotros. Nosotros hacemos regalos en la empresa a la gente que cumple 5 y la gente que cumple 15. Los tiernos, del 5 al 15. Del 5 al 15. Y así mismo. Y claro, ya tenemos 6 personas que llevan 15 años. Y cuando partimos éramos 5. O sea, efectivamente se mantiene mucha gente del equipo. Tenemos una baja rotación en general, y la gente le gusta quedarse. Eso habla bien de CrossNet, sí. Y de todo lo que hemos hablado hoy día. Siempre termino preguntando, no sé si te gusta la música. Me encanta la música. Me encanta la música. Bueno, va a ser fácil entonces. Creo yo esta pregunta para ti. Si tuvieras que buscar una canción que representara lo más fehacientemente a CrossNet, lo que es CrossNet, ¿cuál sería? Me van a retar en la empresa porque cada vez que ponen música que a mí no me gusta. Así que yo voy a poner una canción que me gusta. Yo te diría que la de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Buena canción, gran tema. Sí. Además, la canción que más le gusta a mi señora, pero yo creo que es una canción que representa lo que queremos que sea, al menos CrossNet. O sea que... No, sin ninguna duda lo es. Sí. Ahí lo sabemos. Te quería agradecer, Juan Pablo, ha sido muy entretenido esta mañana. No, gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Así que nos vemos en un futuro próximo. Encantado, muchas gracias, José Antonio. Gracias por estar en un nuevo episodio de Great Talks, donde la cultura no se escribe, sino que se vive.